Bienvenidos al 8º episodio del podcast Uno con ellos. En el día de hoy hablamos de resiliencia, un concepto extraído del mundo de la metalurgia pero aplicado en la actualidad, en el contexto de la psicología y con un alcance cada vez mayor en el lenguaje común y cotidiano de la gente de a pie. Y en este día tenemos con nosotros un invitado muy especial. El doctor, el psiquiatra Pablo Martínez Vila va a estar acompañándonos y trayendo una reflexión bíblica sobre este tema de la resiliencia. Pero antes de eso voy a dar paso a Sergio Moro para que comparta con nosotros un testimonio también sobre este tema. Sergio, adelante. Hola Samuel y gracias. Y en esta ocasión voy a contaros la historia de resistencia y perseverancia de Surop, un cristiano en Asia Central, y de cómo su fe le hizo atravesar por un ciclo de persecución que se repetiría en varias ocasiones a lo largo de su vida y ministerio. Él mismo nos cuenta: cuando llegué a la fe, Dios cambió mi vida. Yo iba en una dirección, pero Dios me hizo girar en la dirección opuesta. Trabajaba como barbero y mucha gente venía a mi salón. Después de ser salvo, empecé a compartir el evangelio con mis clientes y varias personas comenzaron a perseguirme por esto. Además, nuestro hermano añade: después de esto, los propietarios de nuestra casa nos echaron, así que alquilamos otra casa y otra vez nos echaron. Así nos pasó varias veces. Por fin, encontramos una pequeña casa que pudimos alquilar. Al lado de la casa había un salón de belleza y empecé a trabajar de nuevo allí. Un día compartí el evangelio con unos hombres que fueron a un grupo de musulmanes locales y dijeron que estaba predicando sobre Jesús. Así que, después de la oración musulmana, una multitud de gente vino al salón con la intención de apedrearme. Y otra vez nos echaron de nuestra casa, volviendo a perder mi trabajo. Hasta 9 veces, Surop y su familia se vieron obligados a mudarse y cambiar de trabajo debido a su fe. Después de vivir en diferentes lugares durante años, Surop y Nailia, su mujer, consiguieron su propio apartamento en otra zona del país. Pronto fundaron una iglesia en su casa, cosa que es ilegal en este país de Asia Central, y tuvieron un gran éxito en compartir el evangelio con otros. Pero aún ardía en sus corazones el deseo de volver a su pueblo natal y predicar de nuevo las buenas nuevas, allí donde mismo una vez fueron maltratados. Así que la pareja decidió valientemente dejarlo todo: su apartamento, su trabajo, una buena educación para sus hijos y volver a su ciudad natal para servir a Cristo. Terminaron viviendo en una habitación de 4 por 6 metros, con 4 hijos durante varios años. Nailia nos cuenta su experiencia. Fue muy difícil para nosotros cuando volvimos al pueblo, porque además de vivir en una casa muy pequeña, sentíamos la presión de la comunidad musulmana y de nuestros vecinos. Un día estaba llorando por eso y fui a casa de una hermana en la fe para orar juntas. Dios nos dio una palabra. Tendría una casa y recibiría todo lo necesario para sobrevivir. La gente que vendría a nuestra casa, como al arca de Noé, y encontraría la salvación, como todos los del arca de Noé se salvaron. Finalmente, así sucedió. A lo largo de los años, Surop y Nailia, junto a su familia, vive en una gran casa con un gran jardín en su ciudad natal. Mi casa es realmente como un arca. Todas las personas que vienen a nuestra casa reciben apoyo en oración y consejo de parte de Dios. Si no han escuchado el evangelio,
escuchan sobre Jesús y encuentran la salvación. Algunos de nuestros parientes a veces dicen en broma: tienes que poner un cartel en el techo que diga Centro de Rehabilitación, porque recibes a mucha gente y los ayudas a todos. Concluye feliz nuestra hermana, que junto con su marido han resistido y superado toda la oposición que habían tenido que padecer por ser fieles a un compromiso. El compromiso de llevar la luz de Cristo, aún a pesar del rechazo y del dolor. Muchas gracias, Sergio, por este testimonio tan inspirador, y sin más dilación voy a dar ya paso a nuestro invitado especial de hoy. Como anunciábamos al principio, tendremos con nosotros al doctor Pablo Martínez Vila, que compartirá con toda nuestra audiencia un pensamiento bíblico sobre la resiliencia. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las implicaciones en la vida del creyente? ¿Para qué sirve esto de la resiliencia? Pues si quieres saberlo, escucha al doctor Pablo Martínez Vila. A la hora de afrontar la prueba, las personas tenemos tres grandes recursos, tres herramientas dadas por Dios: la resiliencia, la paciencia y la esperanza. Las tres forman un todo inseparable, algo así como un triángulo que nos muestra cómo hemos de afrontar el sufrimiento. La resiliencia es la capacidad de adaptación que nos permite resistir y reorganizar nuestra vida tras la experiencia del sufrimiento, la experiencia traumática. Es una reacción natural e instintiva que también vemos en los animales. La resiliencia, sin embargo, sola no basta. Si no va acompañada de paciencia y de esperanza, suele acabar en mera resignación. De hecho, el concepto popular de paciencia es pura resignación. Estoicismo, o incluso lleva al fatalismo y a la amargura. Podemos decir, por tanto, que la resiliencia es necesaria, pero no es suficiente. Además, debemos desarrollar paciencia. La paciencia es el ingrediente emocional y espiritual que nos distingue de los animales al afrontar un trauma, el golpe del sufrimiento. Si la resiliencia es una reacción instintiva, podríamos decir que la paciencia es la reacción distintiva de los seres humanos en la prueba. La idea de paciencia en la Biblia es tan rica que requiere de dos palabras para describirla. La paciencia es perseverancia, persistir, y la paciencia es también fortaleza de ánimo, resistir. La primera palabra se usa, por ejemplo, en Hebreos 12. Corramos con paciencia, perseverancia, la carrera de la fe. Y la segunda palabra, fortaleza de ánimo, es la que se utiliza como fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y finalmente la paciencia se alimenta de esperanza y lleva a la esperanza. Esta relación tan estrecha, este triángulo que podemos llamar la visión cristiana de la paciencia, queda admirablemente retratada en Romanos capítulo 5. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba o carácter aprobado y el carácter aprobado esperanza y la esperanza no avergüenza, es decir, se trata de una esperanza que no decepciona. Los resultados de esta paciencia, que va más allá de la resiliencia y que se alimenta de esperanza, los vemos
en la alentadora, preciosa promesa de Primera de Pedro 5:10. El Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el sufrimiento siempre es temporal, Él mismo, Dios en persona, os perfeccionará o madurará, os afirmará, os fortalecerá y os establecerá. Los resultados de la paciencia, de la esperanza, son que nos hace maduros, firmes, fuertes y estables. Que Dios nos ayude en cualquier situación de sufrimiento y de prueba, sobre todo cuando es por causa del Evangelio, a confiar en que el Dios de toda gracia nos va a hacer más maduros, más firmes, más fuertes y más estables. Que así sea. Qué interesante lo que compartía Pablo con nosotros, qué bueno, qué necesario también para los tiempos que estamos viviendo. Y a continuación vamos a dar inicio a la sección de A Tres Bandas. Y en el día de hoy estamos con Iván Carra y con Carlos Urosa. Iván y Carlos, bienvenidos, ¿qué tal estáis? Muy bien, es una bendición estar aquí otra vez más. Hola Samuel Iván y hola a todos los que nos estáis escuchando en esta semana. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Bueno, pues como venía diciendo, qué interesante, ¿verdad? Lo que Pablo Martínez comentaba, ¿no? Sobre la resiliencia como algo que es innato al ser humano y como una forma que tenemos, o un arma, mejor dicho, que tenemos para vencer en las pruebas. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué es para vosotros la resiliencia? Yo he estado buscando la resiliencia y curiosamente he estado buscando información en un blog de ingeniería y me ha llamado mucho la atención lo parecido que es la resiliencia en términos de ingeniería con lo que significa, ¿no?, para una vida en realidad. Y es la definición en términos simples es la capacidad de memoria que tiene un material para recuperarse de una deformación, producto de un esfuerzo externo. Y en términos pues podemos hablar, por ejemplo, de la persecución, que es el tema que nosotros manejamos, ¿no? Y viene a ser lo mismo, ¿no? También la capacidad que tiene un cristiano que ha sufrido una persecución para luego poder reponerse de algo así. Y si ya lo sacamos del contexto de la persecución y lo llevamos a la vida de cualquier persona, pues viene a ser lo mismo, ¿no? La capacidad que tenemos de sobreponernos a situaciones traumáticas o a situaciones de estrés o cualquier tipo de situación. No sé si, Carlos, tienes alguna idea así un poco que lo redondee un poco más, pero bueno, para mí esa es la definición. Bueno, Iván, pues para añadir más detalles a la resiliencia, yo pienso que es una característica vital para los cristianos de hoy en día, ¿no? Porque la vida da muchos giros, da muchas vueltas, el cristiano es probado en multitud de veces. Dios puede además cambiarnos los planes de un día para otro, entonces es muy importante tener esa capacidad, ¿no?, de adaptación a diferentes situaciones, a diferentes problemáticas. Ya sabemos que al ser tentados o ser probados podemos pasar por momentos traumáticos de los cuales debemos de reponernos para poder seguir adelante. Puede haber cambios circunstanciales en nuestras vidas, temporales, permanentes, ¿no? Y Dios mismo, como he dicho antes, también puede cambiarnos nuestra dinámica o lo que creíamos que debíamos de estar haciendo, ¿no? En un momento dado, Dios puede llamarnos a dejarlo todo, irnos de misioneros a algún lado, a algún otro país, dejar la familia, vender nuestros bienes materiales. Cosas así hemos escuchado en muchos testimonios y en muchos testimonios de la iglesia perseguida, donde diariamente pues se enfrentan a cambios, a traumas, ya sea por violencia, fallecimientos o asesinatos de familiares, presiones. Muchas veces son expulsados de sus pueblos y tienen que comenzar su vida de nuevo. Entonces, la resiliencia, por eso decía, es una capacidad vital para el cristiano de hoy en día y vital sobre todo para los cristianos que sufren persecución. Se me viene a la mente, por coger prestado un término deportivo, en este caso del boxeo, que la resiliencia es algo así como
como aprender a encajar los golpes, ¿no? Evidentemente la vida de una forma u otra nos golpea, nos sentimos abrumados en muchas ocasiones, pero la forma en que tú recibes ese golpe determina cómo sales de él, ¿no? Y el daño que recibes. Una persona me decía una vez que resiliencia es lo que tiene el junco y que no tiene el roble. Y lo explicaba de esta forma, decía, si tú ves a un roble, cuando un viento fuerte, poderoso, arrecia, el roble se mantiene firme en principio, pero si el viento es extremadamente fuerte, lo más probable es que se lleve al roble por delante. Sin embargo, al junco, como tiene esa capacidad de adaptarse a la situación, resiste mucho mejor porque lo ves prácticamente tumbado, lo ves prácticamente en el suelo. Sin embargo, cuando el viento desaparece, ahí sigue el junco, ¿no? Y es muy interesante cómo en este caso la figura que nos parecería la fuerte, que es la del roble, es la que perdería o la que sería derrotada frente al viento, mientras que algo tan débil como un junco, por esa capacidad de adaptación, por esa resiliencia de la que estamos hablando, se mantendría ahí al menos con vida, ¿no? No sé cómo lo veis, pero creo que tiene también mucho que ver la resiliencia con la capacidad de adaptarnos y con eso que mencionaba, ¿no? Encajar bien los golpes. Sí, es así. De hecho, en este mismo blog, ¿no?, que estaba viendo de ingeniería, una de las definiciones de las formas de describir la resiliencia era el equilibrio entre la rigidez y la flexibilidad. Entonces, tanto lo uno como lo otro es necesario en la vida cristiana. Yo una de las primeras cosas que aprendí en Puertas Abiertas, hace varios años cuando empecé a trabajar directamente de Ted Blake, son las palabras sé flexible, que es uno de los puntos pues que siempre lo tenemos muy presente en Puertas Abiertas. Y yo me dedicaba a visitar iglesias y muchas veces después de proyectar la visita, de hablar con el pastor, de hacer todos los preparativos, me pasó que llegaba a la iglesia y todas las cosas eran completamente diferentes a como yo las había preparado. Y en ese momento, pues la humanidad, ¿no?, de uno era, pues, no sé, ganas de enfadarse, no sé, pero al mismo tiempo, en 15 minutos, 20, tengo que predicar, tengo que compartir un pensamiento. Tuve que desarrollar muchísimo esa capacidad de resiliencia, de ser flexible ante situaciones complicadas. Y cito este caso porque probablemente sea algo con lo que nos podemos identificar un poco mejor. Creo que todos, ¿no?, hemos vivido situaciones así, ¿no? Situaciones que querríamos romperlo todo, ¿no? La capacidad de ser flexibles. Creo que es algo esencial y que además lo aprendemos de la iglesia perseguida. Sí, muy cierto. La verdad que esa capacidad, como comentáis, de encajar golpes, de adaptarnos a los cambios en la vida, es de vital importancia para la vida del cristiano. Y también nos encontramos con dos grandes enemigos de la resiliencia que intentan impedirnos esa adaptación a los cambios, ¿no?, que se dan en nuestras vidas. Y uno de ellos es el estrés. Cambios en la vida, los traumas, aquello que nos pone fuera de nuestra comodidad, provoca estrés, ¿no? Y el estrés, bien dice la Biblia, que cuando nos sintamos cargados, estresados, debemos de acudir a Jesucristo y poner nuestras preocupaciones, nuestras cargas a sus pies, ¿no? Y es muy importante que nuestras cargas las pongamos en Cristo para que el estrés no nos venza el ánimo, ni la esperanza, ni pueda con nuestra paciencia, ¿no? Y otro enemigo que nos encontramos es la soledad, ¿no? El ser humano sabemos que es un ser relacional y ante toda circunstancia, a pesar de los traumas, los cambios, debemos apoyarnos en el cuerpo de Cristo. No podemos quedarnos solos, no podemos quedarnos desconectados del cuerpo, porque la soledad impide esa adaptación a los cambios, ¿no? Y esto se ve mucho en la iglesia perseguida y por eso es algo que Puertas Abiertas trabaja mucho. Muchas veces hermanos nuestros se encuentran solos y aislados en pueblos, en lugares remotos, desconectados del cuerpo, y Puertas Abiertas
viaja para acompañarlos, para buscarlos, para ponerlos en contacto con el cuerpo de Cristo, para que no se sientan solos y aislados cuando se han producido cambios en sus vidas, cuando se han tenido que ir de su ciudad, de sus casas, dejar a su familia. Puertas Abiertas busca que los cristianos perseguidos no estén en soledad, sino que puedan encontrarse con el cuerpo de Cristo, ¿no? Y en esas relaciones, junto con poner nuestras cargas en Dios, poder adaptarnos a las circunstancias y a las diferentes situaciones. Y puedo contar un testimonio propio, ¿no? Cuando yo me casé, pues yo y mi esposa nos mudamos a un país extranjero y tuvimos que dejar la familia, dejar nuestras comodidades, las amistades, la congregación y comenzar la vida de nuevo en un país extranjero. Y allí fue muy importante, por un lado, el poder adaptarnos a las circunstancias, a todos estos cambios, encontrar trabajo, encontrar vivienda, conectar con una iglesia local con la que poder compartir del cuerpo, dejar nuestros estreses, nuestros miedos a los pies de Jesucristo para que nos ayudara y así poder adaptarnos a esta nueva situación, ¿no? Y para nosotros fue muy importante estas dos cosas, estos dos ámbitos, tanto apoyarnos en Dios como en el cuerpo de Cristo para poder adaptarnos a esta nueva circunstancia que nos sobrevenía. Y además pudimos desarrollar paciencia porque, claro, nuestro anhelo también podía ser el volver, ¿no? a nuestro país, volver a reencontrarnos con nuestras familias, volver a nuestra congregación, que son cosas naturales, pero también sabemos que este proceso Dios lo usó para enseñarnos cosas. ¿Y qué tal si el día de mañana Dios nos pide dejar las cosas, vender vuestras casas, dejar de nuevo vuestra familia, vuestros amigos, vuestra congregación e iros de misioneros a otro país, ¿no? Pues todo esto que hayamos desarrollado y que hemos podido desarrollar en esa etapa nos puede ayudar para volver a adaptarnos en otras circunstancias a lo que Dios nos pida, porque Dios, como comentaba al principio, puede cambiarnos la dirección de nuestra vida en un instante. Por tanto, es vital la resiliencia en la vida del cristiano. Es muy interesante lo que comentas, Carlos, y al hilo de eso se me venía un versículo que usamos mucho, que está en Proverbios 24, y es que dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Y muchas veces utilizamos este versículo para cuando caemos en pecado, ¿no? O en situaciones complejas por nuestra propia concupiscencia o por nuestra propia humanidad, por nuestra carne. Pero también creo que este texto habla de cuando son otros los que nos dejan caer o son las circunstancias los que nos hacen caer, ¿no? Y eso nos habla precisamente de resiliencia, de capacidad de volver al estado original. Pero me gusta mucho algo que comentaba Pablo en su reflexión, y es que la resiliencia por sí misma no basta, no es simplemente ser resiliente como si de un estoico se tratase, ¿no? Que bueno, las cosas pasan y aguantarlas y fuera, sino que realmente esa resiliencia combinada con la paciencia y la esperanza nos ayudan a salir adelante y además hacerlo en victoria. Y no sé, ¿qué pensáis vosotros de este tema? Sí, yo creo que de hecho más importante incluso que saber en sí en qué consiste la resiliencia es saber cómo aplicarla en nuestra vida, ¿no? Y me parece una muy buena aportación la que hizo Pablo sobre eso, ¿no? Para no tener una idea equivocada, ¿no? De qué es la resiliencia, porque sí, es importante saber lo que es, pero sobre todo cómo somos resilientes, ¿no? Cómo lo hacemos, ¿no? Y vemos que tiene mucho que ver con estas cosas que comentaba él de Romanos 5, con la fe, con la esperanza. Y sobre todo hay una que he encontrado también que está en Colosenses, que también la cita en Romano, que es en Colosenses 1, a partir del 11. Dice: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Se entiende que estamos hablando de la potencia de la gloria de Dios, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es buen ánimo, es llevar las cosas más allá de simplemente estar bien, como decía Samuel, ¿no? De estoicidad, de decir, bueno, pues me pongo firme y bueno, y esto ya pasará y ya está, ¿no? Sino además de eso, tener buen ánimo. Y es que una persona puede tener resiliencia también fuera del ámbito evangélico, del ámbito cristiano. Y es muy admirable.
Pero nosotros tenemos algo más y es precisamente ese poder de la gloria de Dios, que es en el que nos afirmamos y el que nos hace fuertes en nuestra debilidad, sobre todo, que creo que es lo más importante de todo esto, ¿no? Entonces, ese tener a nuestro Dios, ¿no? Maravilloso, ahí para agarrarnos a Él en los momentos de debilidad, o tener esa vista también, ¿no? En lo eterno, ¿no? También son cosas que nos ayudan a ser resilientes, a saber que pase lo que pase, nos podemos levantar, porque al final tenemos un lugar ahí junto al Padre, ¿no? Entonces, pienso que esto es una maravilla, ¿no? Y es una de las razones por las que digo que merece la pena seguir a Cristo. Desde luego merece la pena vivir para Cristo, y además sabiendo que nuestro Padre Celestial está al control de nuestras vidas. Cualquier circunstancia que nos pueda acaecer, que nos suceda, cualquier mala experiencia, trauma, dolor, enfermedad, sabemos que nuestro Padre no nos deja soportar más allá de lo que podamos soportar, y además todo lo utiliza para enseñarnos, para nuestro propio beneficio y además para el beneficio del reino y del avance del reino, que es mucho más importante. Y como decía nuestro hermano Iván, debemos de tener puesta nuestra mirada en lo eterno, en nuestra esperanza, que es en Jesucristo, y que no somos ciudadanos de este mundo, sino que pertenecemos a algo superior, y que algún día nos encontraremos frente a frente con Jesucristo y Él nos consolará de todos los traumas y estaremos con Él por la eternidad. Pues bueno, llegamos al final de este tiempo y por ende al final de este episodio, y antes de concluir, no sé si Iván, Carlos, queréis decir algo para despediros. Sí, bueno, pues eso, ha sido un placer estar aquí. Un saludo a todos los que hacéis un huequecito para escucharnos y que el Señor os bendiga. Muchas gracias por habernos escuchado en este interesante coloquio, ¿no? Y con este tema tan importante como es la resiliencia, tan necesaria en estos tiempos, y yo espero que sirva a mucha gente que pueda estar viviendo en la actualidad circunstancias en las que esta conversación que hemos tenido, este coloquio, y en las claves de las que hemos hablado, les pueda ayudar en sus propias circunstancias. Gracias, amigos, que habéis estado aquí hasta el final acompañándonos. Quiero dejarte con una frase que una vez me dijo mi pastora. Y es que ella estaba segura que en los momentos difíciles y complicados en la vida de Abraham, el patriarca Abraham, seguro que salía a contemplar las estrellas, a recordar la promesa que Dios le había dado. Y hermano y hermana, si estás viviendo tiempos difíciles, duros, si sientes que ya no puedes soportarlo más, contempla las estrellas. Recuerda las promesas de Dios para tu vida y pídele que Él te ayude a soportar hasta el final. Hermano, hermana, que Dios te bendiga.